Un secreto antiguo que nadie se atreve a contar. La Biblia. Ese libro que millones veneran como la palabra sagrada de Dios. Un libro leído, citado y defendido con celo por creyentes de todas las denominaciones. Pero ¿y si te dijera que ese libro, tan reverenciado, no contiene toda la verdad? ¿Y si te dijera que la figura de Jesús de Nazaret, el hombre que cambió el curso de la historia humana, ha sido ocultada, distorsionada y manipulada a lo largo de los siglos? Esta no es una acusación lanzada a la ligera. Esta es una inquietud que ha acompañado a hombres y mujeres durante siglos. Entre ellos, un nombre resuena con fuerza: J.J. Benítez. Benítez, periodista, investigador, cuestionador de dogmas, planteó algo explosivo en su monumental serie Caballo de Troya: Jesús no fue lo que siempre nos han dicho. Y lo más perturbador no es solo eso, sino que las instituciones lo sabían. Lo ocultaron. Lo borraron. Lo reescribieron. Muchos callan por miedo. Otros por fe. Pero la verdad, como la semilla bajo la tierra, siempre acaba brotando. El evangelio que nunca llegó a tus manos. Los evangelios que conoces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son solo una parte del relato. En los primeros siglos después de la muerte de Jesús, circulaban decenas de evangelios: el de Tomás, el de María Magdalena, el de Felipe, el de Judas. Cada uno mostraba a un Jesús diferente. Algunos lo retrataban como más humano que divino, otros como un místico adelantado a su tiempo, y otros más como un rebelde espiritual que confrontaba no solo al Imperio Romano, sino también a las estructuras religiosas de su época. ¿Por qué la Iglesia eligió solo 4? ¿Por qué quemaron los otros? ¿Por qué se decretó que esos eran herejías? La respuesta es simple: control. Control del mensaje. Control de la narrativa. Control de las conciencias. Jesús, según muchas de estas fuentes olvidadas, no vino a fundar una religión. Vino a despertar al ser humano, a recordarle su origen divino, a liberarlo del miedo y del sistema opresivo de creencias. Pero ese mensaje era peligroso. Muy peligroso. El nazareno que desafiaba a todos. Jesús no fue un hombre débil. No fue un manso pastor cargado de resignación. Era un hombre valiente, con fuego en la mirada. Un revolucionario espiritual que confrontaba el poder religioso con inteligencia y al poder imperial con sabiduría. Según J.J. Benítez, Jesús sabía perfectamente quién era y lo que debía hacer. No era ajeno a su misión, ni un mártir accidental. Había sido entrenado. Había viajado. Había aprendido en tierras lejanas. Había bebido de fuentes que jamás imaginarías: Egipto, la India, Persia, el Tíbet. ¿Por qué crees que en la Biblia hay un vacío de casi 18 años entre su niñez y su vida pública? Ese vacío no es casual. Es el espacio que la historia oficial decidió silenciar. Lo que Jesús vivió en esos años fue tan poderoso, tan transformador, que no convenía que se supiera. Los archivos del tiempo. La fuente de Benítez. En la serie Caballo de Troya, J.J. Benítez relata la historia de un proyecto secreto estadounidense que permitió viajes en el tiempo. A través de esta misión ultrasecreta, 2 militares, Jason y Eliseo, son enviados al año 30 de nuestra era y viven en carne propia la vida de Jesús. Este marco narrativo puede parecer ciencia ficción, pero lo que impacta no es la tecnología, sino el contenido. Jesús aparece como un hombre extremadamente compasivo, sabio, poderoso, pero muy distinto del que las iglesias han predicado. Él no fundó dogmas. Él sanaba tocando el alma, no imponiendo leyes. Él liberaba, no condenaba. No quería templos de piedra, sino corazones conscientes. No fundó una iglesia jerárquica, sino una revolución del espíritu. Jesús y sus otros viajes. Muchos textos gnósticos y relatos esotéricos, junto con investigaciones modernas, sostienen que Jesús viajó más allá de Galilea y Jerusalén. Según esas fuentes, estuvo en Cachemira, el Himalaya, el norte de África y el desierto de Qumrán. En la India es conocido como Isa, el Santo. Existen pergaminos que relatan sus enseñanzas allá. En Egipto habría aprendido los secretos de la sanación vibracional. En el Tíbet,
Los monjes aún conservan crónicas orales sobre un hombre de piel clara y barba que predicaba el amor universal siglos antes de que el cristianismo llegara allí. ¿Por qué nunca nos hablaron de esto en el catecismo? El amor como arma revolucionaria. Uno de los aspectos más impactantes en Caballo de Troya es cómo Jesús usaba el amor como forma de subversión. No el amor romántico, sino un amor que libera, que confronta, que incomoda. Amaba al leproso que la sociedad rechazaba. Amaba al romano que lo oprimía. Amaba a la mujer que había sido condenada. Y a todos les decía lo mismo: eres libre. Eres hijo de Dios. Nadie puede arrebatarte tu esencia. Ese amor no era sentimentalismo. Era una fuerza espiritual activa que no se doblegaba ante la ley del más fuerte. Y ese mensaje, cuando es entendido de verdad, sacude los cimientos del poder. ¿Y si la Biblia fue editada? En el año 325, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Fue un evento político disfrazado de evento espiritual. Allí, se decidió qué evangelios entrarían en el canon y cuáles serían destruidos. Se editaron textos. Se eliminaron menciones incómodas. Se reconstruyó una figura de Jesús que fuera útil al imperio. No al pueblo. No a la conciencia. Jesús dejó de ser el rebelde de la luz para convertirse en el Cordero obediente. La Biblia fue así transformada en un libro funcional. Inspirador, sí, pero también limitado. El verdadero mensaje de Jesús fue recortado, amoldado, traicionado. El Jesús humano riendo, llorando, dudando. Si hay algo que desconcertó a los protagonistas del Caballo de Troya, fue la humanidad de Jesús. No era un ídolo frío. No era un ser inalcanzable. Reía a carcajadas, lloraba sin vergüenza, caminaba descalzo por el barro, ayudaba a cargar a los animales. El Jesús que encontraron no era el del vitral solemne de los templos, sino un hombre con callos en las manos, con ojeras por noche sin dormir, con polvo en la túnica y una ternura que rompía defensas. Él no era ajeno al sufrimiento. Había visto morir a sus amigos. Había sido rechazado por familiares. Dudó. Luchó consigo mismo. Lloró ante la tumba de un amigo. ¿Eso lo hace menos divino? No. Lo hace más cercano, más real, más transformador. Los milagros que no eran milagros. J. Benítez describe los milagros de Jesús no como actos teatrales, sino como expresiones de una conciencia superior. Él no rompía las leyes de la naturaleza, las comprendía a profundidad. Sabía lo que los científicos modernos recién están descubriendo: la mente y la fe afectan la materia, el cuerpo, la realidad. Cuando Jesús curaba, activaba en el otro su poder interno. Cuando multiplicaba panes, gestionaba energía. Cuando calmaba una tormenta, conectaba con los patrones vibracionales del universo. Esto es profundamente perturbador para quienes quieren un Jesús pasivo, que hace magia porque es Dios. Pero el Jesús que sugiere Benítez era un maestro de la conciencia. Un guía interdimensional. Un portador de códigos cósmicos. El reino de los cielos está en ti. Jesús hablaba una y otra vez del reino de los cielos. Pero, según lo narrado en Caballo de Troya, no hablaba de un lugar lejano, ni de un juicio final. Hablaba de una dimensión interior. De un estado de conciencia. El reino de mi Padre está dentro de vosotros, decía. Pero esa frase fue repetidamente tergiversada. La convirtieron en promesa futura, en miedo, en condicionamiento. Jesús no vino a asustar. Vino a despertar. A decirnos que ya éramos luz, que ya éramos parte de Dios, que no necesitábamos intermediarios, ni templos, ni sacrificios. Solo necesitábamos mirar hacia adentro. ADN espiritual, la llamada a recordar. Según los documentos secretos mencionados en los relatos de Benítez, Jesús conocía algo que los científicos modernos recién empiezan a entrever: el ser humano posee un potencial dormido. Un ADN espiritual, no genético, sino vibracional. Jesús tocaba ese núcleo con su voz, con su mirada. Despertaba códigos olvidados. Recordaba a las almas su origen divino. Activaba memorias antiguas. No enseñaba teorías, despertaba realidades. Por eso muchos lo rechazaban.
Porque ver la verdad duele cuando has vivido dormido. Porque es más fácil obedecer una ley que aceptar que eres libre. Y eso fue lo que tanto incomodó a los sacerdotes, a los fariseos, a los emperadores. Jesús y las mujeres, el lado oculto del Evangelio. Uno de los capítulos más polémicos que J. Benítez abordó fue el papel de María Magdalena. No como una prostituta arrepentida, sino como una discípula íntima, poderosa, sabia. Algunos textos la señalan incluso como la más cercana a Jesús. ¿Era su esposa? ¿Su compañera espiritual? ¿Su confidente? Las respuestas están rodeadas de silencio, de censura y de misterio. Pero si Jesús desafió todas las estructuras, ¿por qué no habría de romper también los moldes de género? Magdalena fue borrada, silenciada, redefinida. Porque aceptar su papel implicaba reconocer que la estructura patriarcal de la Iglesia era incompatible con el verdadero mensaje del Nazareno. Jesús hablaba con mujeres. Las sanaba, pero también las escuchaba, aprendía de ellas, las defendía ante la ley. Las hizo líderes. Las envió como mensajeras. Pero todo eso se ocultó. La pasión, el dolor que no fue en vano. Jesús sabía lo que iba a pasar. Lo había visto en sueños, en señales, en visiones. No fue un mártir sorprendido por la traición. Eligió ese camino. Pero no por masoquismo, sino porque su muerte tenía una razón vibratoria, no solo histórica. Cada gota de sangre, cada palabra, cada gesto, activaba códigos espirituales en la humanidad. Era como un ritual iniciático colectivo. Él anclaba una frecuencia de amor universal que siglos después seguiría latiendo. El problema es que la Iglesia transformó esa pasión en un acto de culpa, de deuda, de sufrimiento, cuando en realidad fue un acto de liberación profunda. Jesús no murió para que nos sintamos indignos. Murió para que recordemos quiénes somos. ¿Y si Jesús nunca se fue? J. Benítez sugiere en algunos pasajes y entrevistas que el cuerpo resucitado de Jesús no fue un fantasma, ni una ilusión. Fue un cuerpo transformado. Un cuerpo que trasciende las leyes de la física conocida, que vibra en otra frecuencia. Jesús no volvió al cielo como nos contaron. Simplemente cruzó un umbral de realidad. Y desde entonces, no ha dejado de actuar, de hablar, de aparecerse, de inspirar a quienes afinan el corazón. Él sigue aquí. Pero no en una nube, ni en una imagen de yeso. Sigue en el campo de conciencia crística, al que cualquiera puede acceder si su alma lo desea con verdad. Y tal vez, solo tal vez, eso sea lo que la Biblia quiso evitar, que descubrieras que Jesús no se fue. Que vive. Que nunca fue propiedad de una religión. Que es libre. Como tú. El legado oculto de Jesús en otras culturas. Si Jesús era tan inmenso como sugieren los escritos alternativos y la lógica espiritual lo permite, ¿cómo es que su influencia aparece en culturas que nunca fueron cristianas? Algunos registros hindúes hablan de un sabio extranjero que enseñaba compasión y renuncia. En el Tíbet se menciona a un viajero con ojos profundos que hablaba de luz interior. En algunos códices sudamericanos hay vestigios de un maestro que prometía amor eterno. Casualidades, coincidencias, copias. O quizás Jesús caminó más de lo que nos contaron. Viajó. Observó. Aprendió. Sembró. El Jesús de los Evangelios parece desaparecer por años. Desde los 12 hasta los 30 no sabemos nada de él. ¿Dónde estuvo? ¿Qué vio? ¿A quién escuchó? Los registros del caballo de Troya sugieren algo perturbador. Ese tiempo perdido no fue en vano. Fue sagrado. Fue la preparación para transformar el mundo. Las cartas perdidas de sus discípulos. Durante sus investigaciones, J. Benítez afirma que existen manuscritos y epístolas jamás incorporadas al canon bíblico. Escritos de Tomás, de Felipe, de Judas el Celote. Todos ellos contenían palabras atribuidas a Jesús que lo muestran aún más humano, más sabio, más disruptivo. Estas cartas hablaban de la reencarnación del alma, el valor de la meditación y el silencio, el rechazo a la violencia institucional, la igualdad real entre hombres y mujeres, la necesidad de amar a uno mismo para poder amar a los demás. ¿Por qué se eliminaron?
porque no servían a la estructura de poder que se tejía alrededor del mensaje. El Jesús que promovía libertad interior y comunión espiritual fue reemplazado por uno domesticado, útil para someter y manipular conciencias. Las mentiras del Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo. El emperador Constantino convoca al Concilio de Nicea. Lo que allí se decide cambia la historia para siempre, qué libros se consideran divinos y cuáles serán declarados heréticos. Imagínate que hoy alguien reúna a un grupo de líderes y decida qué capítulos de tu vida deben recordarse y cuáles deben ser borrados. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Su vida fue editada. El Jesús de amor se mantuvo, pero el Jesús rebelde fue borrado. El Jesús que hablaba del Padre interior quedó, pero el que hablaba del Dios Madre desapareció. El Jesús que decía yo soy el camino se usó para cerrar otros caminos, aunque él mismo nunca impuso una sola vía. Lo que la Biblia oculta es que hubo intereses humanos detrás de cada línea que se incluyó y cada enseñanza que se omitió. La reencarnación y el misterio del alma. Uno de los temas más tabú en el cristianismo moderno es la reencarnación. Y sin embargo, hay frases de Jesús que invitan a pensarla. Elías ya vino, pero no lo reconocieron. Antes que Abraham fuese, yo soy, a menos que nazcas de nuevo. En los textos que Benítez estudia y en los hallazgos ocultos del caballo de Troya, se sugiere que Jesús sabía que el alma es eterna y experimenta múltiples vidas para crecer, aprender, despertar. ¿Acaso no sería más coherente con un Dios justo que las almas tengan más de una oportunidad? La Iglesia eliminó esta enseñanza porque el control se logra más fácilmente cuando se cree que solo hay una vida, un juicio final, una condena eterna. Pero la verdad que Jesús sembró era más compasiva, más amorosa, más cósmica. Jesús y los esenios, una conexión silenciada. Los rollos del Mar Muerto revelaron mucho más que fragmentos de antiguos textos. Revelaron una comunidad olvidada, los esenios. Un grupo místico, pacífico, sanador. Y Jesús estuvo con ellos. Los esenios creían en la pureza del cuerpo y del alma, el amor a toda la creación, incluso a los animales, el poder del silencio y la meditación, el conocimiento secreto del cosmos. Jesús no fue un improvisado. Se formó. Aprendió. Eligió su camino conscientemente. No era un Mesías que bajó del cielo sin proceso. Era el resultado de una preparación intensa, espiritual, consciente, silenciosa. La conexión con los esenios es negada por muchos teólogos, pero los datos arqueológicos y los relatos de testigos como los del caballo de Troya no dejan dudas. Su paso por esa comunidad lo moldeó profundamente. El retorno que no esperas. ¿Y si el retorno de Jesús no fuese como lo esperamos? ¿Y si no llega en una nube, ni con trompetas, ni con fuegos celestiales? ¿Qué pasaría si el retorno ya comenzó, dentro de cada alma que despierta, que perdona, que ama, que sana? Jesús nunca prometió un show. Prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Su retorno no es un evento, es un proceso vibracional. Cada vez que alguien escoge amar en vez de odiar, perdonar en vez de vengarse, Jesús regresa. Eso no se predica porque no da miedo. Porque no sirve para controlar. Pero esa es la verdad que vibra en las palabras más auténticas del Nazareno. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Jesús, el Maestro interior. Tal vez el mayor secreto que la Biblia esconde, y que J.J. Benítez resalta sin miedo, es que Jesús no vino a crear una religión, ni a fundar una iglesia de piedra, ni a exigir dogmas. Jesús vino a decirte, tú y yo somos uno. El reino está dentro de ti. Haz cosas aún mayores que yo. Él vino a que descubras tu chispa divina. A que te conviertas en tu propio templo. En tu propio guía. A que dejes de seguir imágenes y empieces a ser imagen viva de Dios. Él no quiere creyentes pasivos. Quiere almas libres, despiertas, valientes, amorosas. Y eso es demasiado peligroso para el mundo actual. La verdad incompleta es peor que la mentira. Este viaje no es contra la Biblia. Ni contra la fe. Este mensaje no es para destruir, sino para despertar. La Biblia contiene verdades profundas, pero no las únicas. Ni las completas. Como dijo Benítez, ocultar parte de la verdad, cuando esa verdad puede liberar, es un crimen espiritual. Jesús no está muerto, no está encerrado en una doctrina, no está lejos, está esperándote dentro.
en lo más profundo. En ese rincón del alma donde todavía recuerdas quién eres. Jesús, el que vive en mí. Jesús de la libertad. Jesús del polvo y del pan. Jesús de los silencios que despiertan. Jesús de los caminos que nadie quiere andar. Enséñame a encontrarte más allá de las palabras, más allá de los templos, más allá de los miedos. Tócame con tu mirada de siglos. Rompe mis cadenas internas. Hazme recordar que el reino está aquí, no en el futuro. No en las nubes, aquí. En este momento. En este suspiro. Jesús del amor rebelde. Jesús que perdonaste sin condiciones. Jesús que lloraste como hombre y hablaste como Dios. Quédate en mí. Derrumba mi necesidad de controlar. Abre mi fe para que no tema lo nuevo. Hazme valiente para amar sin medida. Hazme libre para buscarte donde nadie te espera. Que tu espíritu no me haga obediente, sino luminoso. No sumiso, sino despierto. Y si un día mi voz se quiebra, si mi fe se cae, si el mundo me miente, recuérdame, Jesús, que tú no viniste a salvarme desde afuera, sino a encender la llama que ya estaba dentro. Amén. Epílogo, lo que la Biblia no dijo, pero tú puedes recordar. No te pido que creas ciegamente en lo que leíste, solo que te atrevas a sentir, a buscar, a cuestionar, a rezar desde otro lugar. Porque si Jesús vivió y muchos lo creemos, entonces su mensaje fue demasiado grande para caber en un solo libro, en un solo templo, en una sola versión. Lo que la Biblia oculta, tú puedes encontrarlo. Las preguntas que nadie se atreve a hacer. Hay preguntas que, durante siglos, han sido silenciadas no porque no tengan respuesta, sino porque la respuesta podría derrumbar imperios religiosos. ¿Por qué un Jesús tan amoroso permitiría que su mensaje divida a los pueblos? ¿Por qué los primeros cristianos vivían en comunión, sin jerarquías, y hoy existen cúpulas de poder religioso? ¿Por qué Jesús nunca escribió nada, y sin embargo todo se basa en interpretaciones ajenas? ¿Qué ocurrió realmente en el desierto durante los 40 días? ¿Qué relación tenía con María Magdalena y por qué la ocultaron? ¿Qué enseñanzas compartía en privado con sus discípulos que no aparecen en los evangelios? Estas preguntas no buscan destruir la fe, sino hacerla más verdadera, más íntima, más libre. Jesús no temía las preguntas. Las usaba para despertar conciencias. Entonces, ¿por qué tú sí deberías tener miedo de hacerlas? Los evangelios apócrifos, las piezas faltantes del rompecabezas. Los evangelios de Tomás, Felipe, Judas, María Magdalena, entre otros, fueron descartados del canon oficial no porque fueran falsos, sino porque eran incómodos. En ellos, Jesús habla del alma como chispa eterna del Padre. Enseña que la divinidad no está en lo exterior, sino en el interior. Afirma que el que se conoce a sí mismo, conoce al todo. Reconoce a María Magdalena como compañera espiritual y transmisora de sabiduría. J. Benítez no fue el único que investigó esto. Muchos otros místicos, estudiosos e incluso teólogos honestos han llegado a la misma conclusión. La Biblia actual no es toda la historia. Es solo una parte. La fe no debe depender de un solo libro, sino del fuego interior que ese libro puede despertar. ¿Dónde está Jesús hoy? Algunas personas se preguntan, ¿dónde está Jesús ahora? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no baja del cielo y lo arregla todo? Pero esas preguntas, en realidad, revelan una visión infantil de la espiritualidad. Jesús no vino a hacer magia. Vino a activar la conciencia de quienes eligieran el amor. Él está en la enfermera que acaricia al moribundo, en la madre que perdona a su hijo, en el joven que decide no odiar, en el anciano que sigue dando gracias, en la mirada de alguien que sufre, pero no deja de amar. Jesús no se fue. Solo cambió de morada. Ahora vive en los corazones despiertos, y el día en que seamos muchos, no necesitará volver con trompetas, porque ya estará reinando en millones de almas conscientes. La verdad no necesita defensa, solo ser vivida. ¿Sabes por qué el mensaje real de Jesús fue tan amenazante para los poderes de su tiempo y del nuestro? Porque no era un mensaje que dependiera de intermediarios. No necesitabas templos, ni sacerdotes, ni rituales complejos. Solo necesitabas mirarte dentro, reconocer tu esencia y decidir amar sin condiciones. Ese mensaje no se puede controlar, no se puede vender, no se puede monopolizar. Y por eso, fue ocultado. Pero la buena noticia es esta: la verdad no puede morir. Solo puede ser olvidada y luego recordada. Y tú estás aquí, leyendo esto, porque tu alma ya empezó a recordar. ¿Qué hacer con esta verdad?
Podrías hacer muchas cosas con este mensaje. Tachuela de pizarrón de corcho guardarlo. Tachuela de pizarrón de corcho compartirlo. Tachuela de pizarrón de corcho ignorarlo. Tachuela de pizarrón de corcho criticarlo. Tachuela de pizarrón de corcho rezar sobre él. Pero si algo te vibró por dentro, si algo se encendió, si alguna lágrima te tocó la mejilla, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha empieza a buscar a Jesús más allá de los dogmas. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha deja que te sorprenda. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha escucha el silencio. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha rómpete en 1000 pedazos si hace falta, pero luego vuelve a construirte con verdad, con amor, con libertad. No busques convencer a otros. Sé tú la prueba viviente de que Jesús vive en ti, la historia que nadie podrá borrar. Aunque hayan mutilado textos, quemado libros, perseguido sabios, crucificado profetas, la verdad sigue latiendo. Está en ti, está en tu intuición, está en esa voz que, desde la infancia, te dice, Dios es más grande que cualquier religión, Jesús es más libre que cualquier iglesia, el amor es más poderoso que cualquier doctrina. Quizás no tengas pruebas, quizás no tengas un púlpito, pero tienes un corazón despierto. Y eso es más que suficiente para hacer temblar las mentiras de este mundo. Jesús, habita en mí. Señor Jesús, no quiero encontrarte solo en libros, ni en altares de piedra, ni en sermones vacíos. Quiero encontrarte en mí, en el silencio, en el caos, en la herida. Quiero mirarte dentro de mí y no temer. Jesús de Nazaret, Jesús del amor sin cadenas, Jesús de las preguntas que liberan, revélate en mí. Si la Biblia me oculta partes de tu historia, hazme buscador de lo que callaron, hazme jardinero de lo que se marchitó, hazme peregrino de la verdad, que no tema equivocarme si lo hago por amor, que no tema perder seguridades si gano luz, que no tema al rechazo si tú caminas a mi lado. Jesús que no fundó religiones, Jesús que abrazó pecadores, Jesús que no necesitaba títulos. Ayúdame a ser como tú, a no imponer, sino inspirar, a no condenar, sino comprender, a no juzgar, sino abrazar. Enséñame a vivir como si tú fueses yo, y yo fuese tú. Hazme templo sin muros, hazme Biblia viva, hazme milagro andante, y si un día me caigo como Pedro, que tu mano me levante, y si un día te niego como Tomás, que tu amor me convenza, pero nunca me dejes olvidarte, porque el día que olvide quién eres tú, olvidaré también quién soy yo. Amén. Una verdad que despierta almas. Este mensaje no es para que creas en conspiraciones, es para que creas en ti, para que recuerdes que Jesús no vino a que lo adores, sino a que te transformes. Y eso, no lo puede ocultar ninguna Biblia. La verdadera historia de Jesús de Nazaret no está perdida, está escondida en las almas que aún se atreven a amar como Él amó.